Y vamos a hacerlo sobre la base de un importante libro, dos importantes libros que se presentan. Pero todo esto coincidiendo con, naturalmente, las reflexiones. Primero, la Feria del Libro, ¿no?, que es estupenda, y en segundo lugar, reflexiones sobre el Perú por Fiestas Patrias, que será materia también del enfoque de los sábados. Está con nosotros el señor Luis Fernando Brugué Valcárcel, nieto del famoso patriarca Luis Valcárcel, uno de los historiadores más fascinantes, de cuya personalidad pues tendremos mucho más claridad, porque se han publicado ya sus memorias, y que se presentarán mañana domingo en la Sala José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro. La obra va a ser comentada por dos destacados historiadores e intelectuales, Yasmín López Lenzi y José Luis Renique, que está aquí con nosotros también. Bienvenido, Luis Fernando Brugué y José Luis Renique. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Gracias. Está ocurriendo un fenómeno que varios intelectuales, centros universitarios y analistas han destacado. Es decir, que no obstante todas las mareas complejas que el Perú tiene de pesimismos y alegrías y decepciones, sobre todo en términos políticos, pareciera que llegamos o nos acercamos al Bicentenario con una proliferación muy rica de documentos, de postulaciones, de preocupaciones y de revisiones del Perú en su integridad. En otras palabras, como que estamos tratando de no solamente reformular, sino adquirir un rasgo que es el que de alguna manera, un rasgo identitario, que de alguna manera se venía reclamando en el Perú. Y hace poco se ha publicado un libro de Gonzalo Portocarrero, que es justamente que da en la clave de esto, la llama La urgencia por decir nosotros. No sé si convienen ustedes en que esto es así, pero es un marco de situación para poder explicar, por eso, la riqueza, la grandeza y la vigencia de una personalidad y una contribución como la de Luis Valcárcel. Bienvenidos. ¿Conviene en esto, Luis Fernando Brugué? Sí, me parece que es muy importante analizar, ¿no?, cuál es nuestra mentalidad respecto a lo que ha sucedido en todos estos años, y en especial la visión que han tenido grandes intelectuales, ¿no?, como González Prada, como Mariátegui, como José Gálvez, como otros intelectuales, ¿no? Estamos hablando de José María Arguedas, ¿no?, que han tenido una visión, ¿no?, una visión de país, ¿no?, y que a veces nuestras nuevas generaciones no los conocen. Es muy importante, por ejemplo, que se conozcan la obra de personajes como Valcárcel, en este caso, de mi abuelo, que ha sido pues un refundador prácticamente, ¿no?, de lo que es la nación peruana, ¿no?, porque ha tenido una propuesta, ¿no?, en base al indigenismo, porque él fue uno de los propulsores del indigenismo, ¿no?, en los años 20, ¿no?, a partir de los años 20 del siglo pasado, y fue uno de los propulsores en el Cusco, ¿no?, y luego esto pues se esparció a nivel de todo el país, ¿no? Pero sin embargo fue una propuesta que no fue tomada por los políticos, ¿no?, porque cuando esto se conversó con Aya de la Torre, ¿no?, sin embargo Mariátegui sí lo recogió, pero sin embargo el APRA, por ejemplo, no recogió este pensamiento del indigenismo, sí, pues, esta corriente. Porque era preferentemente norteña y costeña. Así es, ¿no? Y eso, por ejemplo, hizo que no se tomara en cuenta una gran parte de nuestra población, ¿no? Porque esa población, en ese entonces estábamos hablando que 4/5 partes de la población eran indígenas, y sin embargo había una visión más criolla, ¿no?, había una más costera de la situación peruana, ¿no?, de la realidad peruana. Entonces ahora vemos justamente, ¿no?, que por no haber tomado esas digamos, los partidos políticos, esa visión, ahora pues tenemos una situación un poco de desintegración, ¿no?, como que todavía no nos hemos unido en nuestra sociedad, ¿no? Y justamente las obras de personajes como Valcárcel, como Ribagüero, como Ricardo Palma, que justamente en este libro de Portocarrero pues toca justamente este aspecto de nacionalidad, pues deberían ser pues revisadas estas biografías,
de hombres que han dado su ejemplo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Luis E. Valcárcel, que él ha sido, pues, aparte de ser sus inicios digamos, político, porque también estaba en el Partido Liberal, ¿no? Pero sufrió muchos embates en la política, ¿no? Porque cuando él escribe su libro Tempestad en los Andes, pues sufre prisión, estuvo en el frontón, ¿no? Y eso fue ¿por qué? Porque, claro, él se ponía un poco a la dictadura de Leguía, al oncenio, pero bueno, luego fue él un poco que se defraudó de la política porque justamente había pues una persecución, ¿no? Y ya luego él prefirió pues seguir con una carrera peruanista, ¿no? Con difundir la cultura del Perú antiguo, ¿no? La historia del Perú antiguo, y a través de las instituciones, ¿no? Y así es que él, por ejemplo, porque él estuvo en el Cusco desde muy joven, lo llevaron a vivir al Cusco, pero ya en los años 30 ya él pasa a Lima, siendo director de casi todos los museos, era el director de todos los museos. Díganos una cosa, sí. ¿Cómo son memorias profesamente escritas como tal, o en verdad es una recopilación que nos permite reconstruir su pensamiento y su carrera? Sí, en realidad las memorias fueron hechas en base a entrevistas, ¿no? Que se inició con... esta es una reedición, ¿no? Que sale después de 34 años. La primera edición la hizo el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y donde participó pues José Matos Mar, que es uno de los discípulos. Así, uno de los discípulos, José Matos Mar, y bueno, también Ana María Soldi, me parece que también participó en unos inicios. Y luego también ya luego con José Destua y José Luis, que está aquí presente, hicieron un trabajo pues de recopilación, de entrevistas y luego de grabación magnetofónica, ¿no? Porque ya mi abuelo, felizmente que ya en el año 45 él ya había comenzado a escribir en unos diarios, ¿no? Y a recopilar información de sus recuerdos que tenía. Y cuando él lo invitan a una conferencia a los Estados Unidos, John Murra, ¿no? Historiador, le comenta, pero ¿por qué no hace, en lugar de darnos una conferencia, por qué no habla sobre su vida? Entonces habló sobre su vida y al final se quedaron tan sorprendidos que le dijeron, ¿por qué no haces una biografía ¿no? Y desde ahí ya tuvo esa idea y ya se comenzaron a hacer el trabajo de las memorias, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, pues bienvenido también, José Luis Nico, que vas a comentar esta contribución tan importante, en verdad, que releva la figura de Valcárcel, como decía Fernando Burgué, una de las personalidades que ha contribuido a perfilar mejor el rostro del Perú desde el punto de vista histórico, antropológico. Cuéntanos un poco entonces, más o menos el comentario sobre la obra, pero además que tú estás entrando de lleno en el tema que veíamos, es decir, revisión a fondo, y con mucho más pertinencia contemporánea, por así decirlo, ¿no? Estás teniendo tú también un libro, Incendiar la Pradera, un ensayo sobre la revolución en el Perú, luego de contribuciones realmente importantes, entre las cuales yo recuerdo la batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos, la voluntad encarcelada, las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso del IEP, en fin. Bienvenido, José Luis. Gracias, Raúl, un gusto enorme encontrarme contigo nuevamente. Bueno, yo pondría todo lo que atinadamente ha dicho Fernando en la siguiente perspectiva, ¿no? Esa urgencia de decirnos nosotros pasa por la elaboración de un discurso, de una narrativa sobre nosotros que se difunde, se toma desde otros sectores de la sociedad distintos. Y que no es solo con relación, digamos, a la academia o a los pensadores. Definitivamente, precisamente. Esto nos concierne a todos. Absolutamente. Por eso en nosotros. De acuerdo, efectivamente. Yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que a Valcárcel habría que insertarlo en una larga continuidad en la que tienes el discurso romántico sobre la nación, que era una entelequia, fundamentalmente, que estaba construido en base a un deseo más que a una realidad.
Y que se confundía mucho en realidad con una especie de regionalismo sureño, sobre todo, ¿no es cierto? Del 19 ni siquiera tenía regionalismo todavía. Era básicamente una cosa francesada, era una réplica de discursos nacionalistas a la manera europea. Y si saltamos al siglo XX, tenemos el discurso tecnocrático que habla de carreteras, que habla de construcción de un sistema económico integrado, de construcción del Estado, de políticas públicas. ¿Y qué tenemos en el medio? En el medio tenemos a la generación que definió el Perú. Uno de ellos era Valcárcel, y es un ciclo de medio siglo que comienza con el Politeama y que termina con la Revolución de Trujillo, y que es un grupo de intelectuales que se sienten compelidos no solamente a elaborar un discurso resonante, interesante, seductor, sino que pudiera ser transformador del quehacer político. Efectivamente, a crear un horizonte para la acción. Y eso se puede seguir con mucha claridad. Y precisamente, para enganchar la otra cosa que quería decir con mi libro, es que en mi libro yo examino 3 elementos: tradición radical, revolución e izquierda. No, la tradición radical es el resultado de que cuando se trata de elaborar un concepto de nación que sirva como horizonte para la acción, lo primero que se descubre es que este país estaba montado sobre bases coloniales o semicoloniales, y que politizar el discurso cultural sobre la nación requería imaginar un actor, imaginar un camino, y que ese actor eran las masas indígenas, y que ese camino era una larga marcha del campo a la ciudad. A eso tenemos que añadir también el descubrimiento del Perú, ya no solamente pues incaico, que también esta figura del Perú imperial, ¿no? Imperial también Así era tan virreinal como el otro. Definitivamente, ¿no? precisamente Aparece una multiplicidad claro, cultural. A la arqueología ha ayudado muchísimo, y luego una creciente representación de la selva. Por supuesto, la más ajena en este efectivamente. terreno. Yo creo que el patrón y mental para pensar el Perú de una manera distinta, desde sus raíces, desde las regiones, fue acuñado entre el Politeama y la Revolución de Trujillo. Es decir, una serie de experiencias intelectuales, políticas, ideológicas, viajes al verdadero Perú, que es el subtítulo de mi próximo libro, hecho sea de paso, que se llama Imaginar la Nación, viajes al verdadero Perú. Bueno. Y ahí entra justamente no solamente la historia, sino la gente y toda una serie de productos artísticos que Porto Carrera de alguna manera los ha tocado. Mi ensayo está basado en jugar con estos 3 elementos. La tradición radical se compone de estas interacciones entre intelectuales y movimiento social. La revolución es un producto ideológico, uno de los grandes productos ideológicos del siglo XX, y la izquierda son los traductores. Una izquierda. Buenos y malos. Efectivamente. Precisamente creo que el propósito de mi libro, y de ahí que los comentaristas de mi libro el próximo miércoles van a ser Julio Kotler y Marisa Glave. Porque yo lo que quiero hacer es un poco decirle a la nueva generación encargada de construir una izquierda: mira, esta es la historia que te estamos poniendo sobre los hombros. ¿Qué quieres hacer con ella? Te quiero señalar que también al mismo tiempo hay una serie de estudios, evaluaciones y trabajos que hacen referencia precisamente pues al sector dominante en esta traslación de la colonia a la república, ¿no es cierto? Donde también hay contribuciones fundamentales. En otras palabras, la clásica pregunta, así como Valcárcel, ¿qué cosa significó Rebagüero en Paisaje Peruano, por ejemplo, que es un documento también extraordinario? Y quizá el que ha estado en esos equilibrios fundamentales ha sido Jorge Basadre. Pero en fin, es un mundo pues riquísimo, y qué bueno que lo podamos comentar en Fiestas Patrias, precisamente. Yo quería mencionar que en el libro el estudio preliminar está hecho por Yasmín López Lenzi, ¿no? Que es una intelectual muy importante. Y bueno, y también agradecer un poco al Ministerio de Cultura, ¿qué es el que ha hecho la edición? Sí, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco,
¿no? Al arquitecto Ricardo Ruiz Carovia García, al historiador Luis Nieto, que ellos se han encargado también de la edición. Muy bien. Ajá. Bueno, pues esto se presenta hoy día, no, mañana, domingo, a las 5 de la tarde en la sala José María Arguedas. No es de perdérsela, realmente es una reunión fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. 8:40 de la mañana, vamos a hacer una pausa.